En este video aprenderemos cómo linealizar un modelo térmico utilizando las series de Taylor. Hola, ¿qué tal controleros y controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso de análisis de sistemas. Quien les habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo, y si no has visto todo nuestro curso de análisis de sistema, basta con que le des clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que veas todo lo que tenemos en esa lista de reproducción. Este entonces es nuestro segundo video sobre modelos térmicos. En el video anterior vimos el modelo matemático y cómo utilizamos las ecuaciones térmicas para llegar a ese modelado matemático no lineal. Y ahora en este video nos compete linealizar aquel modelo utilizando las series de Taylor. Si quieres ver todo el desarrollo matemático que hicimos en el video pasado, basta con que le des clic a esta tarjeta para que lo entiendas. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Muy bien, entonces como ya hemos llegado al modelo matemático de este transistor, vamos a proceder a linealizar este modelo para que quede acorde con todos los ejemplos que hemos venido tratando en la lista de reproducción de análisis de sistemas. Inicialmente observemos que este es un sistema de primer orden porque únicamente poseemos una derivada y la derivada es de orden 1. Entonces ya de antemano podemos anticipar que si queremos linealizar este sistema y queremos obtener su función de transferencia, tendremos una función de transferencia de primer orden. Sin embargo, observen que esta ecuación es una ecuación no lineal, simplemente porque en nuestra variable temperatura vemos que aquí la variable temperatura está elevada a la 4. Entonces el sistema sería no lineal por causa de esta variable, temperatura elevada a la 4. Esta ecuación matemática a la que hemos llegado, ustedes también pueden implementarla en otro tipo de procesos, por ejemplo en hornos de temperatura que son muy comunes. Nosotros aquí en el canal tenemos un video de un horno de temperatura. Ustedes también pueden simplificar más el modelo y, por ejemplo, únicamente quedarse con la ley de enfriamiento de Newton, que sería la parte de convección, y podrían despreciar la parte de radiación. Si ustedes desprecian la parte de radiación y únicamente se quedan con estos dos términos, pues su sistema únicamente será un sistema lineal y ya pues bastaría con aplicar directamente la transformada de Laplace sobre ese sistema despreciando el parámetro de radiación. Y también van a tener una aproximación bastante buena, por ejemplo, para cuando quieran modelar, no sé, por ejemplo, un horno de temperatura. También si quieren modelar este transistor también podrían despreciar esta parte. Obviamente pues entre más simplificaciones le hagan al modelo, pues menos preciso será su modelo. Sin embargo, depende también de los intereses o de la exactitud que ustedes requieran para su modelo. Muchas veces simplemente se desprecia esta parte y se trabaja únicamente con la convección, donde es un modelo mucho más simplificado y mucho más fácil de trabajar. En este caso, pues como estamos utilizando ambos parámetros por causa del parámetro de la radiación, pues tenemos el término que nos vuelve no lineal la ecuación diferencial. Vamos a linealizar entonces. Para eso vamos a dividir todo entonces por la masa y el calor específico, y todo lo vamos a llamar entonces como una función f, que depende entonces en este caso de la temperatura de nuestro transistor por la variable de entrada. En este caso la variable de entrada es QI, que es el calentador, es lo que le estamos inyectando a la entrada. Simplemente entonces será ¿quién? La derivada de la temperatura con relación al tiempo igual a toda la ecuación dividido por m por cp. Inicialmente entonces procedemos como siempre, como lo hemos hecho en todos los videos, a encontrar el punto de equilibrio. Para eso lo que vamos a hacer es volver cero la derivada. Cuando nosotros estamos en un punto de equilibrio nos indica es que ya la temperatura no está variando, la temperatura alcanzó un valor y ya está constante, ya no varía más. Entonces si ya no hay más variaciones, pues eso nos indica que las derivadas en la ecuación diferencial desaparecen y comenzamos a tener lo que se conoce como una ecuación estacionaria. De esa forma, si volvemos cero la derivada, pues también podemos aprovechar y el m por cp que la teníamos aquí obviamente, pues al volverla a cero solo nos va a quedar toda esta ecuación. Y miremos que a las variables de entrada, por ejemplo QI, ya le puse una S aquí al lado para identificarla, que ya es la variable de entrada en el estado estacionario. Lo mismo aquí en la temperatura ambiente le pusimos una S solo para identificarla, y la temperatura, que es nuestra variable, le pusimos la S que indica que es estacionario para identificarla, la variable original.
volviendo cero aquí nuestra ecuación, si nosotros reorganizamos esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos un polinomio de grado 4. Vemos que el polinomio, nuestra variable de interés en este caso será la temperatura, que es la temperatura del transistor Ts a la 4, que tiene un coeficiente. En este caso eso es un número, simplemente sustituir aquí estas constantes por lo que valen, por la tabla que habíamos visto. Entonces t a la 4, vemos que no tiene t a la 3 ni t a la 2, pero ya tiene aquí un t a la 1, que es multiplicado pues por este coeficiente, menos todo esto, que sería como el término independiente, que íbamos a considerar. Todo esto también, todos estos parámetros están en la tabla, pero eso también va a dar un número. Todo eso va a ser igual a 0. Entonces, como tenemos un polinomio de orden 4, pues deberemos encontrar las raíces de ese polinomio para saber cuál sería entonces la temperatura de equilibrio dependiendo de quién, de la entrada. Como aquí tenemos una entrada que sería QI, por ejemplo, si nosotros le ponemos el 50% a la entrada, el 50% de los vatios. Por ejemplo, si nosotros estamos entrando de 0 a 1 vatio, si ponemos el 50% sería, le estamos entrando con 0.5 vatios. Eventualmente con esos 0.5 vatios él va a llegar a un equilibrio donde ya la derivada no va a existir y me va a entregar pues una temperatura de equilibrio con esos 0.5 vatios. Entonces tenemos que encontrar cuál sería esa temperatura de equilibrio. Simplemente encontrando las raíces de este polinomio de orden 4 lo vamos a conseguir. Como son 4 raíces, nosotros vamos a tomar como la raíz más lógica en este proceso físico. Muy probablemente nos van a salir raíces complejas conjugadas, o sea que tendrá una componente imaginaria, pues esas no las vamos a tomar. También puede que nos salga una raíz negativa, pues también vamos a desconsiderar eso, porque por más frío que nosotros tendríamos que estar, no sé, en el polo norte o en una parte muy fría para tener una temperatura pues de estacionaria negativa, entonces también esa la vamos a despreciar. Entonces únicamente resolviendo esto a través de un software, una calculadora, el MATLAB o utilizando algún método analítico para obtener las raíces de este polinomio, vamos a tomar la raíz que sea real y que sea positiva. Esa entonces será nuestra temperatura en estado estacionario. Muy bien, una vez ya sabemos cuál es la temperatura en estado estacionario, vamos a proceder a linealizar el sistema utilizando las series de Taylor. Las series de Taylor es exactamente lo mismo a linealizarlo a través de del jacobiano. Las dos cosas son la misma cosa, ¿cierto? Series de Taylor o el jacobiano están haciendo alusión a lo mismo. En este caso, pues vamos a aprovechar aquí la metodología que hicimos, por ejemplo, para el ejemplo del tanque. Y simplemente vamos a decir que la derivada de la temperatura va a ser igual a la derivada parcial de f. Recordemos que f es toda esta ecuación con relación a la temperatura. En este caso, entonces vamos a derivar todo con relación a la temperatura considerando las otras variables constantes. Y vamos a evaluar, después de hacer esa derivada, evaluamos en los puntos de equilibrio que acabamos de encontrar con Ts y QIS. Multiplicado aquí por la variable desvío. La variable desvío es la temperatura actual del transistor menos la temperatura en el estado estacionario. Cuando estamos linealizando, entonces ya vamos a comenzar a trabajar lo que se conoce como la variable de desviación o la variable de desvío. No sé cómo se dirá bien en español. Más, nuevamente, vamos a derivar toda la ecuación, pero ahora con relación a la variable de entrada con QI. Nuevamente lo evaluamos también en la temperatura estacionaria y QI estacionaria, que multiplica la variable de desvío, o sea, QI menos el QI estacionario. Y por último, más la misma función, pero esta vez evaluada, esta misma función toda evaluada en el T estacionario y QI estacionario. Vamos a proceder entonces a solucionar esto usando las series de Taylor. Vamos a solucionar aquí este primer término. Este primer término que sería derivar todo esto, ustedes lo hacen. Si derivan todo esto con relación a temperatura, o sea, con relación a este T de aquí, va a dar menos U por A sobre M por Cp menos, que entonces todo esto sale de aquí, menos la derivada de aquí, simplemente sería 4 epsilon de sigma por A de T a la 3 sobre M por Cp. Es una derivada muy simple de hacer. Ustedes la pueden hacer y simplemente aquí miremos que lo estamos evaluando en los puntos de equilibrio. O sea que todo lo que era T pues ya pasa a ser Ts, que es la temperatura de equilibrio que nosotros ya la encontramos al encontrar la raíz real y positiva que vimos en la presentación anterior. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a derivar y encontrar este término. Si derivamos todo esto con relación a QI, simplemente vamos a ver que solo todo esto aquí se va a volver cero y únicamente necesitamos derivar eso aquí, que nos daría solo alfa sobre M por Cp. Y con esto ya podemos comenzar entonces sustituimos todo aquí, entonces nos queda lo que encontramos de la derivada
por el delta de t. Miremos que ya lo vamos a trabajar todo en deltas o en la variable de desvío. El delta de t es quién es el cambio que hubo entre la temperatura menos la temperatura en estacionario, porque esta será ahora nuestro punto de referencia, el estado estacionario. Simplemente entonces sustituimos por delta de t más todo esto, entonces ya sabemos que es alfa sobre mcp, que multiplica al delta de q, simplemente la diferencia del calentador, más si vemos f es todo esto, y si lo evaluamos pues en el punto de equilibrio, simplemente podemos simplificarlo como un t de t, ¿cierto? dt de t evaluado en ts por ki en estado estacionario. Reservamos aquí entonces nuestra ecuación. Ya prácticamente tenemos casi que lineal nuestro sistema, solo nos hace falta hacer aparecer, como vemos que aquí ya estamos trabajando con delta de t, pues tenemos que cambiar esta temperatura por un delta de t. Simplemente si tenemos este término aquí, que es exactamente lo mismo, si lo pasamos al otro lado con signo negativo, la diferencia entre t menos el t evaluado en el estado estacionario pues me va a dar el delta de t. Entonces así, pasando este término acá, ya voy a tener la diferencia del delta de t, o sea que ya estamos trabajando en la variable desvío. Entonces ya vemos que nuestra variable de la derivada está igual aquí, y vemos que el término que está en la 3 pues ya es un número que nosotros conocemos, es una constante que es nuestra temperatura en equilibrio, o sea que ya este sistema ya no tiene, por ejemplo, el delta de t ya no tiene nada, ningún número elevado a nada, ni está multiplicado por otra variable. Entonces ya tenemos una ecuación totalmente lineal. Procedemos entonces a aplicar la transformada de Laplace. Simplemente las derivadas se convierten en una s y simplemente queda todo igual, delta de t de s por delta de q de s. Aquí delta de q entonces será nuestra entrada. Pasamos este término al otro lado con signo contrario, entonces nos queda delta de t de s más todo esto. Simplemente cambié esta parte de la ecuación al otro lado de la igualdad. Teniendo nuestra ecuación aquí, podemos proceder entonces a encontrar nuestra función de transferencia. Como ya lo vimos, será una función de transferencia de primer orden, que el s tiene un exponente de 1 y simplemente entonces vendría dado por esta expresión. En un video pasado aprendimos todo sobre los sistemas de primer orden. Si no has tenido la posibilidad de ver ese video, basta con que le des clic a esta tarjeta para que aprendas cómo funcionan. Ya hemos obtenido entonces el modelo lineal del sistema, que era este, y su función de transferencia. Teniendo esto aquí, y como nosotros ya tenemos la tabla con todos los valores de cada uno de los parámetros que tenemos, basta con sustituir lo que vale cada uno, lo que vale el alfa, ustedes dirán alfa es 0.014 no sé qué, lo que vale m, que sería 0.004 kilogramos. Observen que todo debe coincidir siempre con las unidades. Por ejemplo, lo que era 4 gramos se pasa a kilogramos, lo que era centímetros cuadrados se pasa a metros cuadrados, para que todas las unidades coincidan. Miremos que las temperaturas, todas las temperaturas para estos modelos térmicos deben ser pasados a Kelvin, porque estamos utilizando la ley de Stefan Boltzmann, que esa ley trabaja en grados Kelvin. Entonces, por eso las temperaturas deben ser pasadas a Kelvin, para que concuerden y puedan ser utilizados con la ley propuesta por Stefan. Nuevamente, si quieres saber o aprender un poco más sobre el laboratorio de temperatura desarrollado por el profesor John Hedingren, en el cuadro de comentarios y también en la descripción de este video te voy a dejar todos los links para que visites el canal de AP Monitor y también el sitio web de AP Monitor para que consultes un poco toda la documentación extensa que allí hay. De esa manera, si ustedes sustituyen entonces los valores y, por ejemplo, teniendo un estado estacionario, vamos a suponer que para el estado estacionario yo coloqué un QI en la entrada igual a 0, es decir que no estoy activando mi transistor, lo estoy dejando desactivado, no le estoy inyectando nada de voltaje porque el calentador pues está en 0, entonces voy a llegar a una temperatura estacionaria igual a 23, que sería entonces la misma temperatura del medio ambiente, porque si yo no le estoy inyectando energía, o sea, él no está produciendo nada, entonces obviamente la temperatura del transistor también será 23 grados. Esto de aquí, ¿de dónde sale? Volvamos atrás. Recordamos que aquí teníamos el punto de equilibrio, que habíamos llegado a esta ecuación de cuarto orden, donde teníamos que encontrar las raíces de este polinomio. Miremos que si yo a este QI lo vuelvo 0, entonces pues obviamente sustituyendo lo que vale cada una de los parámetros, lo que vale UA, todos esos parámetros,
y con QI igual a 0, ustedes van a encontrar 4 raíces, 4 valores diferentes. Pueden encontrar un valor negativo, 2 valores complejos conjugados y un valor positivo, que es el que vamos a encontrar. Ese valor positivo, en este caso para nuestros parámetros, ese valor positivo de TS, ustedes van a ver que va a ser igual a 23 grados. Entonces es lo que tenemos aquí, 23 grados. Entonces con eso pues ya podemos sustituir todo en nuestra ecuación o nuestra función de transferencia. Vamos a ver que vamos a llegar a esta función de transferencia de primer orden, y aquí vamos a dejarla en su forma canónica, en su forma estándar de una función de transferencia de primer orden. Simplemente divido el numerador y divido todo el denominador por 0.006213 para que aquí me quede un 1. Entonces vemos que aquí ya me queda el 1 y vemos que aproximadamente vamos a tener esta función de transferencia. Vemos que tiene una constante de tiempo de 160 segundos y tiene una ganancia de 1.127. A nivel práctico comencé a hacer unos testeos con este modelo lineal y esta ganancia se la reduje un poco en el modelo lineal. Ya vamos a ver, simplemente como para que se aproximara mejor, porque yo lo que quiero es levantar un modelo que se aproxime a la vida real. Vamos a ver entonces que ya teniendo nuestro modelo térmico, que obtuvimos nuestro modelo fenomenológico y adicionalmente a través de ese modelo obtuvimos el modelo lineal, vamos a ver que muchas veces en este caso, en este tipo de sistemas térmicos, para que la temperatura en el transistor comience a ser evidenciado por el sensor, esto puede llevar algún tiempo. Quien ha trabajado con sistemas térmicos sabe que esos sistemas térmicos son muy lentos y muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros aumentamos, por ejemplo, cuando empecemos a inyectar energía al transistor, o si tenemos una caldera o si tenemos un horno, cuando nosotros prendemos, la temperatura no comienza a incrementar inmediatamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cautín, nosotros conectamos el cautín a la luz, el cautín tampoco comienza a aumentar instantáneamente, sino que él demora un tiempo. Ese tiempo se conoce como el retardo. Entonces eso se conoce como el retardo del sistema, y en nuestro caso, como nosotros queremos dejar este modelo que estamos levantando mucho más fiel a nuestro proceso real, podemos incrementarle ese retardo a nuestros modelos. Y ese retardo lo representamos con un E a la menos LS, que nos va a indicar cuánto demora la temperatura a comenzar a responder. Y ese retardo, que es aquí en este caso es la L, pues nosotros podríamos más o menos determinarlo experimentalmente, o a través de nosotros mismos conocer el proceso. Nosotros vemos que conectamos y empezamos a contar, bueno, el tiempo hasta que ya por fin el sensor comienza a variar, y eso ya nos daría más o menos cuál es el valor que debemos colocar aquí en el retardo. En un próximo video haremos la implementación de un control PID para este sistema y utilizaremos el modelo que acabamos de ver. Si quieres ver la implementación PID del sistema, basta con que le des clic a esta tarjeta para que mires cómo lo implementamos. Para mi ejemplo, para el ejemplo de este transistor, en mi caso personal, yo observé que con un retardo de 10 segundos, o sea, puse un L de 10, pues ya daba una respuesta bastante buena. Vamos a ver entonces cómo funciona este modelo que acabamos de crear, este modelo lineal junto con el modelo no lineal y junto con el proceso real, para ver cuánto se parecen. Muy bien, como acabamos de ver en el video, pues hemos llegado a la siguiente respuesta. Oye, ¿te gustaría aprender Simulink desde lo más básico hasta lo más avanzado? Quiero contarte que tengo un curso completo de Simulink, y si estás interesado en aprender esta herramienta, basta con que le des clic a esta tarjeta y una vez finalices ese curso tendrás un certificado de aprobación. Vimos cómo los modelos pues consiguen reproducir muy bien el comportamiento real que sucede en el sistema. Aquí ya tenemos ya la gráfica mejor presentada. Vemos que aquí en este caso en amarillo es la planta real, cuánto calentó el sensor. Comenzó más o menos aquí al principio. Realmente aquí donde yo estoy está como más o menos a 25 grados, entonces yo podría haberle modificado aquí el modelo como para que empezara en 25, y él comenzó a subir y vemos que la temperatura del transistor aumentó a más o menos 63 más o menos, y vemos que nuestro modelo no lineal, que está en naranja, pues estaba bastante próximo,
solo hay un pequeño error de offset, y al igual que el modelo lineal. El modelo lineal pues parece estar un poco más cerca aquí al comienzo, sin embargo ya en el estacionario como que comienza a alejarse un poco más. Sin embargo vemos que ya son modelos que, esos modelos que acabamos de levantar aquí fenomenológicamente utilizando las leyes físicas, pues consiguió representar muy bien el proceso. Ya nosotros podríamos hacerlo mucho más preciso, claro, entrando a estimar mejor los parámetros de las tablas que acabamos de ver. Para eso existen varias técnicas de estimación de parámetros, pero por lo pronto ya sabemos cómo modelar cualquier sistema térmico, en este caso utilizando las leyes de convección y de radiación. Recuerden nuevamente que ustedes pueden despreciar, por ejemplo, la radiación. Muchas veces en varios modelos térmicos se desprecia la radiación y únicamente se utiliza la de convección, que es la ley de enfriamiento de Newton. Nuevamente todo depende del tipo de proceso y de los tipos de análisis que ustedes quieran hacer. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre análisis de sistemas. Te invito a que mires toda nuestra lista de reproducción sobre análisis de sistemas y que te suscribas a nuestro curso de Simulink. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.